A ver, si hay un siglo que de verdad cambió las reglas del juego en España, ese fue el siglo XVIII. Pensemos por un momento. Pasamos de ser un conjunto de reinos, cada uno con sus propias leyes y sus costumbres, a un Estado centralizado y moderno. ¿Y cómo se hizo esa transición? Pues a menudo a fuego. Esta es la historia de cómo se empezó a construir la España contemporánea. Una historia que se mueve entre la guerra y las ideas de la Ilustración. Y para arrancar este viaje, vamos a empezar con un misterio. En la ciudad de Sativa, en Valencia, el retrato de su rey, Felipe V, está así, colgado boca abajo. Y no es un error, es un acto totalmente deliberado que lleva ahí siglos. La pregunta es obvia, ¿por qué? La respuesta a esta pregunta, que parece una simple anécdota, en realidad es la clave para entender todo el siglo XVIII en España. Es el hilo del que vamos a tirar para descubrir una historia de luchas de poder, de una unificación impuesta por la fuerza y, en definitiva, del nacimiento de la España que conocemos hoy. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Empezaremos con la crisis por la sucesión, que lió todo. Luego nos meteremos de lleno en la guerra que partió el país en dos. Veremos cómo de esas cenizas se levantó un nuevo Estado centralizado. Analizaremos después si las luces de la Ilustración llegaron a modernizar de verdad el reino. Y para terminar, veremos qué legado nos dejó todo esto. Y todo empieza, como tantas veces en la historia, con una muerte. La muerte de un rey que de repente desata una lucha de poder a escala continental y que va a cambiar el mapa de Europa y, por supuesto, el de España para siempre. En el año 1700 muere Carlos II, el último rey de la dinastía de los Austrias en España. Y muere sin hijos. Un hecho que parece simple pero que desató una tormenta política brutal. De la noche a la mañana el imperio más grande del mundo se quedaba sin un heredero claro. Y claro, las grandes potencias europeas ya estaban afilando los cuchillos. Rápidamente aparecen dos grandes candidatos. Por un lado, Felipe de Borbón, que era nieto nada menos que de Luis XIV, el rey sol de Francia. Carlos II lo había nombrado heredero en su testamento, buscando el apoyo francés. Y por otro lado, el archiduque Carlos de Austria, que representaba, la continuidad de la dinastía de siempre, la de los Habsburgo. El resto de Europa, sobre todo Inglaterra y Holanda, veían con pánico la primera opción. Una unión de Francia y España crearía un superpoder que lo dominaría todo. La guerra era prácticamente inevitable. La tensión, como se pueden imaginar, era insostenible. La diplomacia no sirvió de nada y estalló el conflicto. Y lo que vino después no fue solo una guerra europea, sino también una terrible guerra civil dentro de España. Una lucha que enfrentó dos modelos de país totalmente opuestos. Estas imágenes nos ayudan a ver la escala del conflicto. A la izquierda, los dos bandos, las potencias borbónicas contra una gran alianza que quería frenarlas. Y a la derecha, el resultado final, la factura de la paz. Un mapa de Europa totalmente redibujado. Como se ve, España pagó un precio altísimo por poner a un Borbón en el trono. Perdió todas sus posesiones en Europa. Pero la fractura más dolorosa, sin duda, fue la interna. La Corona de Castilla apoyó a Felipe V. En cambio, los territorios de la Corona de Aragón, es decir, Aragón, Valencia y Cataluña, apoyaron al archiduque Carlos. ¿Y por qué? Pues porque temían, y con razón, que el modelo francés de los Borbones, supercentralista, barriera por completo sus leyes e instituciones propias, los famosos fueros. Así que ojo, que este punto es clave. No se luchaba solo por un rey, se luchaba por un modelo de Estado. El centralismo contra lo que se conocía como pactismo, la idea de que cada reino mantenía sus propias reglas. Finalmente, en 1713, la Paz de Utrecht pone fin a la guerra. ¿Y qué pasó? Pues un giro de guión. El archiduque Carlos, de repente, hereda el trono de Austria y se convierte en emperador. Ahora el peligro ya no era una unión de Francia y España, sino de Austria y España, que reviviría el antiguo imperio de los Austrias. Esto facilitó un acuerdo. Vale, Felipe V es reconocido como rey de España, pero la factura a pagar fue enorme. Y esta tabla resume perfectamente el coste de esa paz. España tuvo que ceder a Austria todos sus territorios en Italia y Flandes, pero quizás lo más decisivo a largo plazo fue que entregó Gibraltar y Menorca a Gran Bretaña. Y no solo eso, los británicos consiguieron enormes ventajas comerciales en América, rompiendo el monopolio español. Con este tratado, España perdió su imperio europeo y Gran Bretaña se consolidó como la nueva gran potencia marítima. Una vez que Felipe V se aseguró el trono, la nueva dinastía Borbón se encontró con un reino fracturado por la guerra. Y su solución fue drástica, tajante: construir un Estado nuevo a imagen y semejanza del modelo absolutista que tenían en Francia. La herramienta para llevar a cabo esta unificación a la fuerza fueron los decretos de nueva planta. Con estas leyes, Felipe V abolió, sin más, los fueros y las instituciones de los reinos de la Corona de Aragón que habían luchado contra él.
Fue un castigo por su rebelión, sí, pero sobre todo fue la pieza central de su proyecto político, crear un único Estado con una única ley para todos. Aquí se ve clarísimo el antes y el después. A la izquierda, la España de los Austrias, que era como una especie de confederación de reinos. El rey tenía que pactar con cada territorio. A la derecha, el proyecto borbónico, un Estado centralizado, donde la ley del rey, que era básicamente la de Castilla, se imponía en todas partes. Se eliminaron las aduanas internas y se creó una administración común para todo el territorio. Y este mapa nos muestra el resultado final de todo esto. Si nos fijamos, a excepción de Navarra y las provincias vascas que mantuvieron sus fueros porque habían apoyado a Felipe V, el resto de España se reorganizó bajo este nuevo modelo. Es el nacimiento de las provincias. Al frente de cada una se puso un capitán general para el control militar y un intendente, una figura copiada de Francia para recaudar impuestos. Políticamente, acababa de nacer una nueva España. Vale, con la unificación política ya en marcha, el siguiente gran reto para los Borbones era modernizar el país. España se había quedado muy atrás respecto a sus rivales en Europa, y las nuevas ideas de la Ilustración parecían el camino perfecto para recuperar el tiempo perdido. El gran protagonista de esta época de reformas fue Carlos III. Él es el mejor ejemplo de lo que se llamó el despotismo ilustrado en España. Se rodeó de ministros muy influidos por las nuevas ideas, gente como Esquilache, Aranda o Floridablanca, y juntos pusieron en marcha un programa súper ambicioso para modernizar la economía, la sociedad y la cultura del país. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Este lema define a la perfección lo que era el despotismo ilustrado. La idea era que el rey, que tenía todo el poder, debía usar la razón y las ideas de los ilustrados para mejorar la vida de la gente y hacer el reino más rico. Eso sí, sin preguntarle su opinión, todas las reformas se imponían desde arriba. Las reformas intentaron tocar todos los palos del Estado. En lo militar se creó una armada potentísima, con arsenales como el de Ferrol, para proteger las rutas comerciales con América, que eran vitales. En lo económico, se acabó con el monopolio de un único puerto, permitiendo a otros comerciar con América, y se crearon las reales fábricas para producir aquí lo que antes se compraba fuera. Y en lo educativo, se apostó por las ciencias prácticas, para intentar salir del atraso científico que arrastraba el país. Y estas imágenes nos muestran las dos caras de la Ilustración. Por un lado, la aplicación práctica, proyectos de Estado gigantescos como el Arsenal de Ferrol, que era un centro de innovación tecnológica de primer nivel. Y por otro, la base intelectual, pensadores como el padre Feijó, que se pelearon por introducir el pensamiento científico y la razón en una España que todavía estaba muy anclada en la tradición. Y con esto llegamos ya al final de nuestro recorrido. Es el momento de hacer balance y de entender cómo este siglo de guerras y reformas sentó las bases de la España que ha llegado hasta nuestros días. Entonces, ¿con qué nos tenemos que quedar? Pues lo primero y fundamental es el cambio de dinastía. Se van los Austrias, llegan los Borbones. Y esto lo cambia todo. Con ellos, España pasa de ser un conjunto de reinos a un Estado centralizado. Se pierde el imperio en Europa, sí, pero a cambio el país se moderniza por dentro. Y lo más importante, y esto hay que subrayarlo bien, la estructura política, la administración de la España actual, nació de estas reformas del siglo XVIII. Esta cita lo clava. Los decretos de nueva planta no fueron solo una ley más, fueron el acto que fundó el Estado español contemporáneo. Desmantelaron el pasado para construir el futuro. Y esto por fin nos devuelve a la pregunta del principio: ¿por qué el retrato de Xàtiva cuelga boca abajo? Pues porque la ciudad fue una de las más castigadas por apoyar a los Austrias. Felipe V ordenó incendiarla y abolir sus fueros. Ese cuadro es un recordatorio permanente de que la unificación de España se hizo por la fuerza. Y para terminar, una reflexión. El siglo XVIII creó un Estado moderno y unificado y sacó a España de un cierto atraso, pero la forma en que se hizo esa unidad, aboliendo por la fuerza las instituciones y las leyes de reinos históricos, dejó cicatrices muy profundas. Esa tensión entre el centro y la periferia, entre la unidad y la diversidad, es una de las grandes constantes de la historia de España, una tensión que, en gran medida, tiene su origen en este siglo de fuego y razón.